Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es 23 de diciembre de 2025 y esto es una nueva edición de Asturias al Día. Bienvenidos, bienvenides todos y toes a este programa que va a estar con nosotros hasta las 11 de la mañana, en el caso de que vean, de que escuchen ustedes en directo RPA, luego se emite en diferido también por la televisión del Principado de Asturias. Vamos a hablar en la primera parte del programa del Banco de Ensayos de Valnalón, programa que desarrolla esta entidad para el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Asturias. El objetivo, impulsar negocios con valor añadido, esos que nos gustan tanto aquí en este programa, a través de un apoyo profesional intensivo. La segunda parte y la tercera nos van a quedar especialmente musicales porque vamos a estrenar con Bacotesio, grupo de rock formado en 2007 en Tapia, uno de los mayores representantes de la música en neonaviego, su último disco, el quinto ya de su trayectoria, Ai Uayud, que siempre acaba saliendo. Estará con nosotros Daniel García, voz, batería de Bacotesio. Y decíamos, muy musicales porque la tercera parte también servirá para estrenar otro proyecto musical. El de Joaco Vil viene del Concello Salas, publica su segundo disco en solitario, Polémico Manual de Aterrizaje. Es un músico que lleva ya una larga trayectoria y que va a estar en esos estudios para estrenar el segundo trabajo que realiza en solitario. Todo ello con Juanjo García Otero en la realización técnica, un programa que comienza ahora mismo. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Ya está en marcha la octava edición del Banco de Ensayos, el programa que desarrolla Valnalón. La intención es apoyar proyectos de negocio con valor añadido. La broma que siempre gastamos, proyectos con IVA, con el impuesto también, porque si les va bien van a pagar impuestos y eso está también muy bien. De algo tienen que salirles perres, de alguna manera tenemos que sufragar los gastos que hay, por ejemplo, en los servicios públicos, pero sobre todo con valor añadido dentro de esa broma que siempre utilizamos. Aportan desde Valnalón un apoyo empresarial intensivo, profesional, para ayudar a estos emprendedores a sacar adelante sus iniciativas. Más o menos lo que acabo de decir, Sara, ¿no? Sara Cillero es la coordinadora general de Valnalón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios, Sara. Laura González Suárez, de El Cubo Sin Gluten, es otro de los ejemplos de trabajo que está desarrollándose en Valnalón. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, ¿qué tal? Y hablamos también con Miguel Sánchez Cuervo, de Artemis, un proyecto para la automatización de procesos especialmente dirigidos a pymes. Miguel. Sí, es. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Pilar González Tascón, tu guía en la cocina para personas con discapacidad visual. Pili. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias también por acudir a estos estudios de RTPA para hablarles hoy de los proyectos del Banco de Ensayos. Lo primero, a ver, vamos a circunscribir de qué estamos hablando, Sara, porque es una iniciativa que lleva ya, son 7 años y este es el octavo. Es la octava edición y llevamos haciéndolo desde el año 2022. Es una iniciativa, en este caso, que desarrolla Valnalón, en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, con el SEPEPA. Y es un sueño cumplido. Hace ya muchos años, Valnalón vamos a hacer ya 40, ya somos jóvenes maduritos. Vamos a hacer ya 40 años en esto del emprendimiento y una de las cosas que soñábamos era precisamente poder diseñar un programa en el cual los emprendedores y las emprendedoras pudieran testar
esos proyectos antes de ponerse en marcha. Pudiéramos acercarlos al mercado, probarlos y ver si ese valor añadido del que tú antes hacías referencia, pues tenía sentido y había oportunidad de mercado para que esos productos y servicios que quieren llevar, pues pudieran llevarse como una empresa viable y rentable. De ahí nace ese banco de ensayos. ¿Qué es lo que no teníamos? Pues financiación suficiente para poner en marcha este proyecto. En el año 2022 llegan los fondos MRR y vemos la oportunidad, junto con el Servicio Público de Empleo, de poner en marcha este proyecto soñado, que era el Banco de Ensayos para Emprender. Y así nace la primera edición en el 2022. ¿De qué va el programa? Bueno, pues el programa es una aceleradora de proyectos, como tú muy bien decías, que tienen todos un claro componente de innovación diferente, que aportan ese valor añadido al territorio, a las personas. Entonces, seleccionamos proyectos, hacemos un curso, abrimos 2 convocatorias al año y la gente se presenta. De ahí podemos elegir, en este caso, 20 proyectos máximo en 2 convocatorias y están juntos durante 360 horas, 3 meses, obligatoriamente presenciales 30 horas semanales, trabajando todos los proyectos en todos los proyectos. Y ese es el valor también diferente del banco. O sea, todos trabajan en todo. Todos trabajan en todos los proyectos. Somos una mesa completa donde todos aportan valor a todos los proyectos y todos tienen que estar dispuestos a que todos sus compañeros también destripen sus proyectos y los ayuden a construirlos de nuevo. Ese es un valor diferenciador. Otro valor muy importante del banco para nosotros es la beca. Sí. Todos los proyectos están becados. ¿Por qué? Porque queremos que todas las personas tengan la oportunidad de dedicar todo ese tiempo. Le estamos diciendo a alguien que dedique 30 horas a la semana a trabajar de manera presencial. Eso es un trabajo en sí mismo. Claro. Por eso lo pagamos. Entendemos que eso debe de ser correspondido y, por tanto, la beca cubre como si fuera el salario mínimo interprofesional por ese trabajo. Más o menos unas 800... 880 euros al mes durante 3 meses. Entonces, eso nos permite también que las personas puedan conciliar, por ejemplo, abonar también dinero para poder conciliar, personas que puedan pagar, como el caso, por ejemplo, de Pili, que os contará ella, el transporte que supone ir y venir todos los días, gente que necesita poder tener un medio de subsistencia durante esos 3 meses y que de otra manera no podría hacerlo. Hay personas que lo compatibilizan con un trabajo a media jornada. Laura nos va a contar lo complicado que supone a veces dedicarse al banco de ensayos y trabajar a la vez. Entonces, es un proceso que sabemos que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Bueno, y en esas horas veremos. Vamos a ir hablando con cada uno de vosotros. Intervenís cuando veáis conveniente. Esto claro. Es una tertulia, esto es un debate, esto es una conversación. Lo que vamos a hacer ahora al principio es pues un pequeño saludo y cada uno de vosotros me vais a exponer por qué queréis participar en esto. Luego ya entramos en el proyecto concreto de cada uno de vosotros. Pero, Pili, por ejemplo, ¿por qué te acercas a Valnalón para participar en esta iniciativa, lo que es ya la 8ª edición del Banco de Ensayos? ¿Qué te atrajo del tema? Lo que más me atrajo en ese momento es la curiosidad de cómo emprendían mis compañeros y compañeras. Y esa ilusión que hacemos sinergia entre todos y todas, porque los proyectos eran todos diferentes, pero todos podíamos aportar algo a los demás. Y la verdad que para mí fue totalmente apasionante. Una cosa es tener una idea. Yo de hecho lo he vivido porque presenté en la 11 a nivel interno el proyecto Kiosco sin llave. La idea surge en un segundo, dando un paseo. Oye, qué bien, ojalá que los kioscos de la 11 se pudieran abrir con una tarjeta y no con llave. Dice mi marido, ¿por qué no lo redactamos? Mándalo a lanzar, ¿qué pasa? Y lo seleccionaron como una de las ideas muy buenas para el reto de 11 Innova. Pero desde ahí a convertirlo en proyecto, tuve que trabajar muy, pero que muy duro. Porque me encontré con un equipo de personas que no nos conocíamos de nada y que cada uno opinaba según su experiencia.
Yo muchas veces me esforzaba a tope, entregaba el trabajo al impulsor de proyectos maquetista y resulta que siempre me encontraba que me devolvía el trabajo completamente cambiado el orden. Y entonces eso a mí me molestaba bastante, pero bueno, si yo lo he hecho con toda mi mejor intención, ¿por qué me lo devuelve patas arriba? Ya. Hasta que llegué a comprenderlo. Llegué a conectar con otras personas. Había una persona que hacía un poco de muro de contención de emociones, que era la secretaria de Once Innova. Y esa fue mi primera experiencia, digamos, como intraemprendimiento, hasta llevarlo a Madrid. Ya he hecho proyecto, presentado junto con otros 9 proyectos finalistas, y resulta que Kioscos en Llave salió ganador. Y ahora ya es realidad. Pero desde que surgió la idea del 2021 hasta el 2025, que ya es realidad, ya hay 100 kioscos funcionando con ese sistema de una cerradura, donde con una aplicación desde el móvil se puede abrir y cerrar los kioscos sin necesidad de llave. Claro, que para personas con problemas visuales eso es importantísimo. Bueno, y a nivel operativo también. Bueno, pues para mí fue una experiencia brutal. Y luego, a la hora cuando fui, digamos, al banco de ensayos, yo ya venía con un camino recorrido, pero mis compañeros, compañeras, también tenían su camino recorrido. Y para mí me parecía apasionantes todos sus proyectos, incluso más que el mío. De verdad que sí. Cualquiera de ellos podría presentar cocina inclusiva y colaborativa, o Pili Tuguián, la cocina. Cualquiera de mis compañeros lo harían tan genial como yo. Vamos a seguir hablando de cocina, vamos a seguir hablando de comida, por lo menos, porque el proyecto de Laura González Suárez, el cubo sin gluten, va por ahí. Un poquito, sí. ¿Por qué te acercas a Valnalón? Luego hablamos específicamente de la iniciativa. Surge un poco de la necesidad, ¿no? Pero ya llevaba años con la idea de viendo convocatorias de Valnalón. Yo creo que este año ya tenía que ser sí o sí. Fue mi madre un poco la que insistió, apúntate y el no ya lo tienes, pero a ver lo que sale. Y la verdad es que fue un desarrollo brutal en todos los sentidos. Entiendo que ya conocías, Valnalón en general, lo decía antes Sara, son 40 años de actividad, ya es muy conocido en Asturias, pero concretamente el banco de emprendimiento, el banco de ensayos, ya era algo conocido para ti. De eso ya lo comentaba con los compañeros, tenía libretas por casa con anotaciones ya de otras ediciones y no había surgido hasta este año. Bueno, pues esa es la idea. En el caso de Miguel Sánchez Cuervo, al frente de Artemis, Miguel, ¿cómo te captan? ¿Cómo te secuestran? ¿Cómo me meten en las sectas de Valnalón? Emprendedorono. Que te tienen que engañar para entrar ahí porque es muy complicado. En mi caso, yo me dedicaba a mi profesión, llevo 15 años y entré en un pequeño momento de ese momento vital de descanso que todos a veces necesitamos en nuestra carrera. Y me vio la oportunidad en mi cabeza, empezó a aparecer esta idea de crear un proyecto y te encuentras en una situación de que dices, bueno, tengo la idea, pero ¿qué hago ahora? ¿No? Son cientos de cosas y te ves como muy solo en ese camino. Pues ahí fue donde empecé a ver que había muchos recursos en Asturias y hay muchos, que esto es importante que hoy estemos hablando de aquí para que la gente los conozca, porque muchas veces es difícil saber que existen. Y tirando del hilo empecé un poco por lo que hay en Oviedo Emprende, otros tipos de sitios en los que hay, llegué a Valnalón y cuando vi el programa que había, cuando vi el contenido, lo intensivo que era y la ayuda que podía ofrecer, pues vamos, no lo dudé y me lancé de inmediato a ello. Tenemos, Sara, más candidatos que plazas habitualmente. Sí, tenemos más candidatos que plazas. En esta última edición se presentaron 30 personas y para la última plaza que eran 10 en esta última convocatoria. Entonces sí tenemos. Por eso hacemos un curso de selección. Durante una semana trabajamos con ellos, tienen que presentar sus proyectos y también les hacemos entrevistas personales. Una de las claves del proceso no es solo desarrollar
desarrollar y acelerar esos proyectos, sino desarrollar esas competencias emprendedoras que necesitan las personas para emprender. Todos hablamos siempre de que parece que el proceso, yo siempre digo que es como las bodas, ¿no? Que parece que en las pelis la boda es como el final de la película, cuando en realidad es el principio en la vida de un... o no. O el final definitivo. O el final definitivo, exactamente. Bueno, pues aquí es un poco igual. Parece que los emprendedores, el reto inicial es poner la empresa en marcha, ¿no? Y nosotros tenemos el foco en crear empresas que duren. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que necesitamos que las personas, los equipos que van a estar al frente de los proyectos sean capaces de desarrollarlos, porque luego van a pasar muchísimas cosas a lo largo de la vida de una empresa, como muy bien decía Miguel, que pasan a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Que no es una línea recta. Entonces, capacitar a esas personas para que sean luego responsables de cómo hacer y cómo manejar la incertidumbre, el riesgo, los problemas, lo que no saben hacer. Entonces, todo eso hay que gestionarlo. Y esas competencias también las trabajamos mucho en el banco de ensayos. ¿Tenéis estadística de cómo van las cosas? Porque sí, está muy guapo lo que acabas de decir, ¿no? Estoy ayudando a gente a poner en marcha su empresa, pero después, ¿cuántas permanecen en el tiempo? Bueno, pues mira, las estadísticas son buenísimas y además a Miguel le encantan porque es ingeniero informático y entonces los números datos... es lo que yo entiendo. Los datos, con Miguel hemos trabajado muy bien siempre, los datos tienen que estar ahí. A lo largo de todos estos años, de 2022 a 2025, han pasado 58 proyectos, contando ya estos 10 últimos de esta octava edición que acaba de finalizar. De todos esos proyectos, el 51% ya están puestos en marcha, ya se han convertido en empresas. Y de ellos, además, hay 19 que todavía están en proceso. Entre ellos, el de Laura o el de Pilar, que está en proceso, y Miguel Pues sí. es una de las que ya está puesta en marcha. De todos esos, el 100% siguen abiertos. Todas las que se han puesto en marcha desde 2022 siguen abiertas. Y ese porcentaje es el que nos anima también, de alguna manera, a seguir trabajando con esta metodología de cara al 2026, que habrá 2 ediciones nuevas. ¿Por qué? Porque vemos que funciona esta metodología. Lo hablábamos antes y es importante. Todos los proyectos aportan a todos. Entonces, durante todo ese tiempo tú tienes a 10 personas trabajando en tu proyecto. Eso, claro, le da un valor añadido enorme y hace que el proyecto nazca con muchísimo más potencial, más valor, más enriquecido y mucho más testado. ¿De dónde sacáis la metodología? ¿La habéis inventado en Manalón? Si la habéis inventado, patentarla, por favor. Bueno, la metodología es una metodología que hemos diseñado efectivamente directamente en Valnalón y que también utiliza recursos de análisis de modelo de negocio que existen. Lo que hemos hecho es fasear el proyecto. Entonces, las 2 primeras semanas se dedican al diseño del modelo de negocio, las 5 semanas del medio se dedican a prototipar esos productos y servicios de manera que puedan ser tangibles para el cliente y a poner precios, a analizar costes, y las últimas 5 semanas nos dedicamos a ir al mercado con esos prototipos y a testar todo esto con clientes reales. De hecho, ellos os van a contar, como fue el caso de Laura, por ejemplo, que ya salen del banco con clientes. Vale, venga, empezamos por ti, Laura, por ejemplo. ¡Hala! ¡Tocote! Me tocó. Háblanos un poco de lo que es la iniciativa y luego entramos más en concreto en más detalles. Se llama El Cubo Sin Gluten. Es una tienda, consultoría de productos sin gluten. Sí, surge un poco de la necesidad. Yo soy celíaca desde 2007 y bueno, aunque soy de Llanera, llevo tiempo viviendo y trabajando en Llanes y ahí me doy cuenta, bueno, pues que he hecho un poco de menos Más de comprar Llanes a productos. Llanera, podéis haber ido de Mieres a Meres. He hecho un poco en falta la compra de productos de obrador, de empanadas, bollos preñados, cosas así que ahí no se encuentran fácilmente. Sí que hay cosas en supermercados, pero digamos que pan de calidad o cosas así no. Entonces, bueno, ya pues con la idea ya en la cabeza durante un montón de tiempo, me apunté al banco con esa idea. Entré pidiendo el primer supermercado sin gluten de Asturias. No sé la idea tan ambiciosa dónde llegará, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Interesante. Vale, porque hay iniciativas de productos sin gluten, por ejemplo, son bastante conocidas las que hay en Cangas, de Narcea. También organizan Felicidad, ¿no? Que es un juego de palabras que dice muy a las claras la intención. Tu objetivo, acabas de mencionar, crear un supermercado. Sí.
una tienda en la que poder comprar con tranquilidad. Al final pasamos mucho tiempo en el supermercado leyendo etiquetados, comprobando que los productos son sin gluten certificados y al final pues es un poco facilitar la compra, ¿no? A personas que como yo no podemos comer gluten. Vale, y eso, llegas a Valnalón y dices a Sara, oye, mira, que yo quiero... ¿Cómo lo hacéis? Sí, así básicamente. Me apunté pues sí. me apunté al curso con la idea de, bueno, nos piden, ¿no?, un proyecto para tener un poco la idea de lo que queremos hacer. Estuve ahí dudando mucho tiempo entre obrador o tienda, pero al final me decidí por la tienda y debido a que tengo una marca que es Asturias Paraíso Sin Gluten, en la que conozco muchos sitios y obradores donde poder comprar productos y de una manera pues tenerlos en la tienda, ¿no? Es toda una influencer, ¿eh? Ella lo dice así con la boca pequeñita, pero tiene... ¿Cuántos seguidores tiene? Ahora mismo 8.800. Es una marca de referencia para las personas Sí. que viajan a Asturias, que vienen a Asturias, que viven en Asturias y que tienen esta historia también. Entonces, bueno, es importante y queríamos también aprovechar toda esa comunidad que tiene Laura para testar el producto, ver el proyecto. Vale, porque decía antes, Sara, que ya salías con clientes. Sí, bueno, de hecho en el trabajo, en el último día que estuve trabajando, iba gente preguntando por la tienda, por mí y por la tienda, y que si no, sabían que no estaba abierta, pero que esperaban que la próxima visita que estuviera gente que viene habitualmente del País Vasco, de Cantabria también, pues sí, Vale. sí. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo lo tienes abierto? Pues de momento no hay fecha fija, iré comentándolo por las redes y demás, porque bueno, estamos trabajando en ello. Tengo un local ya virado y estoy con los proveedores, mirando todo bien antes de lanzarme, porque claro, al final es una inversión bastante Claro. grande que tengo que hacer. Claro, al final son números, ¿eh? Y eso es importante porque hay que ver de dónde sale cada cosa y tener la seguridad de que se pueda mantener, no solamente hacer el esfuerzo en un momento determinado. Lo decía antes Sara, la idea es que permanezca el proyecto en el tiempo, y de números sabe algo. Bueno, poco. Un poquitín. No más que los que estamos aquí, no te creas. Miguel Sánchez Cuervo, Artemis, proyecto para la automatización de procesos en pequeñas y medianas empresas, en pymes, que son la inmensísima mayoría de las que tenemos en Asturias. Lo mismo te pido, ¿cómo planeas el proyecto? ¿Cómo lo tienes actualmente? ¿A qué nivel está de desarrollo? Bueno, como decís, soy informático, entonces yo solo sé manejarme dentro de los ordenadores. Una vez que me levanto de ahí ya no sé ni caminar, ¿no? Entonces no me puedo dedicar a otra cosa ya. Es lo que llevo en la sangre. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea, como digo, de llevar mi trayectoria profesional desde 15 años trabajando en ello a un proyecto propio. Y Artemis no deja de ser eso, pues es una empresa de servicios informáticos que está centrada en la automatización de procesos. ¿Y esto qué es? Para que nos podamos entender, pues básicamente, pues en pymes industriales, estoy enfocando un poco, de logística, pues poner los ordenadores a trabajar solos. Que todas esas tareas aburridas, que son repetitivas, que ocupan tiempo, pues ayudar a que no necesiten tanta intervención humana o que tengan necesidades de que les estemos dando instrucciones constantemente y que puedan trabajar solas, que para eso están, para eso no les pagamos, ¿no? Pero eso no era ya la inteligencia artificial. Ahí hay un mundo. Otra de las cosas que nosotros hacemos es guiar un poco a las empresas en este actual estado en el que estamos, donde es todo un descontrol, ¿no? Hay mucho ruido, mucha información y todo esto de la inteligencia artificial. Yo soy una de esas personas que cree que se está vendiendo mal. Creo que está creando más confusión que ayuda en muchos casos. Entonces, uno de nuestros objetivos es el de poder guiar a las empresas en este nuevo mundo en el que nos encontramos y poder aprovechar bien la tecnología y para que nos ayude, no para que no nos venga mal. Y para que no dé pánico, Eso. vértigo directamente, la cantidad de cosas que se pueden hacer y hay que hacerlas bien. Y Pili Sí. González Tascón, eres invidente parcial. Sí, desde niña, sí. Tienes prácticamente que un 6% más o Sí, menos más o menos, de sí. residuo. Sí. Has desarrollado el proyecto Pili, tu guía en la cocina. Es una empresa dedicada a desarrollar materiales didácticos y talleres de cocina para personas con discapacidad, especialmente visual. Bueno, y también para sensibilizar al público en general. Ambas cosas. Háblanos un poco de la iniciativa, venga. Bueno, pues la iniciativa empezó
cuando hice un máster de gestión de servicios sociales y dependencia, hice las prácticas en la 11 en Oviedo, en Campomanes 5, y ahí tuve una perspectiva general de lo que es el mundo de la discapacidad. No solamente lo que me toca vivir, que es la parte visual, sino otro mundo más completo. Y de ahí empezó, pues, ¿qué hay que hacer para hacer la vida más accesible a las personas? Para que las personas tengan autonomía personal y se sientan más libres. Pero de ahí, pues, desarrollé un conjunto de actividades de animación sociocultural como parte del máster. Y una vez terminado el máster, pues me vino una idea en la cabeza que dije, a ver, si mi pasión es la cocina, me he hecho horas cocinando, sobre todo la cocina creativa. Llevo ya cocinando desde los 8 años con mi problema visual, venciendo todos los miedos, y veo que hoy en día muchas familias sobreprotegen a las personas invidentes, a aquellos que son desde niños y también a aquellas personas que pierden la vista de adultas o de ancianos. Entonces pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo para demostrar que las personas, si se les quita los miedos mediante la accesibilidad y enseñar a la persona a cómo poder hacer las cosas con todas las ayudas técnicas que hay hoy en día y con la ayuda de los demás? Hay que tener un principio de humildad. Cuando toca pedir ayuda, pues toca pedir ayuda con la educación y luego agradecer. Pero hay personas que por no pedir ayuda prefieren que se lo hagan todo. Y eso no ayuda a que se desarrollen habilidades. Esto en cocina y en todas las áreas de la vida. Entonces, ya llevo varios años participando en un concurso de cocina internacional para invidentes en la categoría de invidente parcial. Y me quedo ahí en el podio, pero el año pasado conseguí el 3er premio con la sencilla sopa de ajo que encantó al jurado. Ahí me di cuenta, aquí hay algo bueno para todos. Y por eso me decidí, bueno, pues tengo que poner en valor este conocimiento, esta experiencia que tengo en el mundo de la cocina, siendo casi invidente. ¿Y qué observo en los demás? Tanto en el colectivo de invidentes como en las personas que o bien son familiares de invidentes o de otra gente con discapacidades diversas, cómo actúan, qué observo. Estoy en la 11, gracias a Dios, y observo muchas cosas. Y me da a mí pistas para decir, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo para ayudar tanto a las familias como a las personas que padecen las situaciones y que se ven limitadas a la hora de poder cocinar? Pili, cuéntanos que cuando has estado en el banco y hemos prototipado, ¿verdad? Yo hablaba antes de la fase de prototipado. Entonces, esos servicios que quería dar Pili, ¿no? Que una parte son esos materiales, pero otra parte, como ella muy bien dice, son talleres y formación para las familias y para las propias personas con discapacidad que quieren aprender a ejercer esa vida autónoma cocinando. Cuéntanos cómo fue, porque además Miguel, en este caso, que compartió edición con Pili, compartió. Cuéntanoslo, Pili. Bueno, pues como prototipo preparamos un taller en el cual 6 de mis compañeros y compañeras se taparon los ojos y bueno, diseñamos un sencillo taller de cocina en el cual tenían que preparar canapés en frío. En cada plato tenían 2 trozos de pan y lo que tenían que hacer era partir cada trozo a la mitad sin visión. Y luego pues tenían a su disposición varios ingredientes. Por ejemplo, para untar tenían mantequilla y crema de queso. Podían elegir. Y luego varios toppings. O sea, si querían saladito, pues le podían poner jamón de york. Si querían dulce, un trocito de membrillo. Para Pablo, un compañero,
que le gusta mucho todo lo que sea de hortalizas y verduras y todo eso, se animó por el maíz cocido. Pero ahí lo importante, Pili, que conseguiste que ninguno nos cortásemos, que era digamos, el objetivo, ¿no? Exactamente, bueno. Porque fue bastante difícil guiado. con los ojos cerrados Sí, les he tener que hacer guiado uno esto. por uno. Y, por ejemplo, en concreto, estaba con Miguel y yo le decía, a ver, Miguel, tú tienes que poner los dedos en forma de garra. Y el cuchillo, sí, va a tocar, digamos, tus dedos, pero si pones las uñas hacia atrás no te vas a cortar. Vale, lo entendía, genial. Bueno, paso a la siguiente compañera y Miguel que extiende los dedos y coloca el cuchillo encima de las uñas. Menos Por eso ahora no tienes dedos. Claro, menos mal son cosas que malas que tiene el estaba banco de helado. ensayos. Pero bueno, No acabamos, bueno. yo voy a tener que doblar el seguro. Me Nada, parece a mí, nada. Voy a tener que doblar el seguro. Menos mal que estaba a su lado. Le dije, pero Miguel, ¿qué te dije? Entonces Bueno. volví a poner los dedos como yo le dije, pero claro, dos compañeras que estaban sin atender protestaban. Claro, Miguel, se te atiende a ti, no nos atiende a nosotras, bla, bla, pero bla. bueno, bla. claro, pues Pero en al eso final, consiste el todo prototipo, en mundo- que veas los problemas que pueden surgir, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo el mundo se preparó sus canapés y luego, lo mejor, se lo han comido. Nos los comimos juntos. Oye, Sí, eso, sí. eso que hacéis en ese banco tan chulo que tenéis, podéis traerlo un día. Además es que dependiendo, y os lo contarán ahora muy bien, la edición de Laura, esta última, no había manera de que no hubiera de comer todos los días Eso me interesa, por Laura. la mañana. Y la además, anterior también, ¿eh? Siempre Sí, hay algo. siempre Bueno, encima era de la más mesa difícil. siempre había algo rico, ¿eh? No. Y la culpa la tiene Miguel, que un día apareció con una bandeja de pasteles. Verdad. Esto tiene mucho que ver con Qué esa bueno. metodología que hablamos. Una parte importante del banco consiste en ese acompañamiento emocional y es algo que se olvida mucho en los programas de emprendimiento. El emprendedor y la emprendedora vive una aventura emocional, ellos os lo van a contar ahora durante todo este proceso. Y es algo además que viven en equipo y que Sí. viven con compañeros. Y la vida pasa en estos meses y pasan cosas buenas, malas, regulares. Entonces, tener ese equipo y saber gestionar lo que te pasa es otra parte importante. Ahí contamos con otra empresa que salió de Valnalón, que es Territorio Emocional, que les ayuda a tener herramientas para también gestionar todos esos procesos que les pasan. Laura. Pues básicamente teníamos de 9 a 9 y media de coffee, de desayuno entre todos, y siempre alguien llevaba bizcocho, pasteles. Paula celebró su cumpleaños con pasteles, además se preocupó que fueran sin gluten y sin lactosa, siempre todo el mundo pendiente de que todos pudiéramos comer, o sea que todos los días había algo. Yo me apunto a eso, pero vamos, volando. Si puedo, voy a llevar Asturias al día, pero al banco de ensayos como está mandado. Sí. La iniciativa en sí, Sara, cuando la echáis a andar, supongo que tendréis que pasar también vosotros mismos, Valnalón, alguna serie de filtros. Decimos que lo desarrolláis en concreto para el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación del Empleo para el Empleo de Asturias, que eso depende directamente del Gobierno del Principado. Exactamente. El Servicio Público de Empleo, en este caso, cuenta con este COE, este centro, que existen 17 COEs a nivel nacional, uno por cada comunidad autónoma, y Asturias tiene el suyo, que está además en Langreo, en Valnalón, está al lado nuestros. Valnalón es la entidad, en este caso pública, del Gobierno del Principado de Asturias, que desarrolla la pata de emprendimiento de este centro. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con el emprendimiento como forma de generar empleo, las desarrolla Valnalón para el SEPEPA. Y es interesante ver en todo este proceso cómo trabajamos la diversidad. ¿Por qué? Porque es una estrategia también para fomentar el empleo, en este caso, en jóvenes menores de 30 años, que tenemos en todas las ediciones, en mayores de 45, que es importante también, gente del medio rural, gente del medio urbano, gente con discapacidad. Hablamos de emprendimiento inclusivo. En esta última edición donde entró Laura, otra de las personas que participó, aunque finalmente no se quedó en el proyecto, no fue seleccionada para la fase final del proyecto, fue un chico sordo.
donde tuvimos a una persona con lenguaje de signos de la Fundación Minjoy, que nos proporcionó ese intérprete para que esa persona pudiera seguir el curso. Muy apasionante, Pili. A mí me gustaría también que comentara Miguel y que comentarais cómo supone trabajar todo ese tiempo con personas con discapacidad, y también el caso de Laura con este chico sordo con el que compartió todo ese proceso, porque no siempre tenemos la oportunidad, y es también un aprendizaje para las personas con discapacidad el integrarse en un proceso donde hay de todo, y también para las personas que no tenemos esas discapacidades, cómo trabajar directamente mano a mano. Miguel. No, claro, en ese sentido, a ver, te abre un mundo, ¿no? Ves cosas que antes no conocías y que te ayudan a tener una perspectiva mucho mayor de la que tú tienes. Cosas que tú a veces ves muy sencillas de hacer, pues son muy complicadas para otras personas, y en ese sentido, pues yo creo que todos colaborábamos, ¿no, Pili? En tu proyecto, y lo hacíamos desde un punto de vista también, no solo de por la ayuda, sino con interés, ¿no? Con ganas de aprender también de lo que ella nos enseñaba, con lo cual... Miguel, te voy a dejar presentar el tema de cocina, porque te sabes... Bueno, a ver, Pili, es tu negocio, yo tengo ya el mío, no puedo manejar tantos a la vez, ¿no? Pero es... Un descansillo te lo iba a agradecer por un montón, No, ti pero... Y a los demás compañeros que de verdad ellos lo han vivido con ilusión. Para ellos, el que yo llegara al principio, pues era para ellos algo muy chocante, como diciendo, a ver, una persona que utiliza un bastón de invidente, ¿en qué berenjenal se mete esta mujer? Pensarían ellos y ellas. Pero luego, cuando se dan cuenta que soy una más, que me gustan las bromas, que me gusta divertirme como ellos y ellas, que puedo tener alguna dificultad, pero me gusta ser una persona resolutiva, y cuando tengo dificultades enseguida se me enciende la luz en el alma de decir, oye, pregunta. Y preguntando siempre resuelvo cualquier dificultad. Bueno, al final es eso, ¿no, Billy? Nosotros ayudamos en todo lo que pudimos, y tú nos ayudaste también en dándonos esa nueva perspectiva que nos ayudó a todos. Y sobre todo decir que el banco es mucho trabajo realmente, ¿no? Y llegar al final para todos pues fue un camino de esfuerzo y de colaboración. Laura. Bueno, en mi caso tenía que compatibilizar el banco con el trabajo, y la verdad que sin el apoyo de los profesionales que nos acompañan y sin la piña del equipo que hicimos desde el principio hubiera sido imposible. Vale, eso lo lanzabas tú también antes, Sara, la idea de que haya becas. Las becas, decíamos, unos 880 euros al mes. ¿De dónde sale esa financiación? Pues sale precisamente del Servicio Público de Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, a través del presupuesto del COE. Es quien financia el desarrollo de todo el programa, tanto de todos los profesionales que intervenimos en el proyecto, como de las becas que reciben todos los ensayistas en este caso. Y eso es muy importante para nosotros mantenerlo, porque hay muchas personas que han participado en el banco que, si no hubiera sido por la beca, no hubieran podido dedicar todo este tiempo a desarrollar su proyecto. Claro, es que son muchas horas, lo acabas de mencionar tú también. Dedicáis al estudio del proyecto desde las propias instalaciones al menos 360 horas presenciales durante 12 semanas. Exactamente. Y todos van a estar haciéndome así con la cabeza, porque somos muy, muy rigurosos, y lo decía Miguel, y es así. Esas solo son las presenciales, y advertimos desde el primer día que no son suficientes, que hay que trabajar en casa y los fines de semana, ¿verdad, sí, chicos? Así es. Eso es verdad. Así es. Laura, ¿cómo te arreglas entonces? Porque si tú trabajas ya en otro sitio, al final, ¿qué tienes? ¿Que andar pidiendo días, horas, favores para que te cubran? ¿Cómo lo haces? Sí, al final acabé pidiendo reducción de jornada para poder ir a trabajar solo el fin de semana, era de ayudante de cocina, y al final pues ya no estoy trabajando. Al final el desarrollo del proyecto me llevó a, pues yo quiero al final abrir la tienda y
Al final fue compatibilizarlo, fue duro, pero bueno, porque era viajar entre Llanera y Llanes. El curso sí que iba y venía todos los días y el último día ya casi hasta me dormí y dije no puedo perder esta oportunidad de participar en esto, y de ahí ya pues a tope. Vale, o sea que ahora mismo estás arriesgando más si cabe todavía. Sí. Porque partes no solamente de arriesgar la ilusión, la emprendeduría en sí, sino que tú ya tenías algo. Sí. Y lo arriesgas todo para echar a andar lo que es tu sueño al final, ¿no? Sí. Bueno, pues la idea es esa, Sara. Y luego hay otra cosa muy importante. Hoy, la casualidad de los que estamos aquí, ¿no? Que representamos al final a todo el resto de compañeros y compañeras que han pasado por el banco. Un 62%, fíjate lo que te estoy diciendo, de personas que han pasado, tienen otra nacionalidad diferente a la nuestra. Y esto es otro motivo de diversidad dentro del banco, que es otra realidad que tenemos en Asturias. 62, mucho, ¿eh? Han pasado muchas personas, hemos tenido bancos de 6 personas con 4 nacionalidades diferentes. Es decir, estamos recibiendo muchas personas en esta Asturias nuestra de otros lugares del mundo que vienen a Asturias, y el emprendimiento es su manera de aportar valor a esta tierra, de aportar conocimiento, porque traen muchísimo en sus mochilas detrás para compartir, pero además es otra manera también de relacionarnos con personas diferentes que traen otras culturas, otra manera. Entonces, en el banco existe esa diversidad. Y yo quiero que ellos también la cuenten, porque han convivido ambos con compañeros de otras nacionalidades que están emprendiendo aquí. A ver, por ejemplo, Miguel y luego Pili, venga. Vale. Pues al final, pues todo lo que son distintas visiones aportan a tu proyecto y te ayudan a conocer nuevas culturas, nuevas perspectivas, nuevas formas de entender también los proyectos, ¿no? Que a veces tú tienes algo muy cerrado en tu cabeza y necesitas visiones diferentes para poder abrirte y que tu negocio crezca, que es lo que buscas, que tu idea se haga mayor de lo que es una vez que entra en un principio. Pili, ¿qué ha supuesto para ti compartir experiencia con gente que no ha nacido en España? Pues algo muy enriquecedor, sobre todo porque es curioso, sobre todo personas de Hispanoamérica están muy preparadas en el tema de las nuevas tecnologías. Y a la hora, por ejemplo, de trabajar con redes sociales, nos dan unas cuantas vueltas. Ahí tenemos mucho que aprender. Y de hecho, yo aprendí mucho de Tita, de una compañera que tenía en mente un proyecto muy bonito relacionado con el turismo. Primero ella quería trabajar con el tema de los caminos hacia Santiago, y luego cambió de opinión pensando en las excursiones y la vida del turismo aquí en Asturias. Y luego pues desafortunadamente, o para ella, para su bien, depende cómo se mire, le salió trabajo en un hotel y dejó el banco. Pero yo ahí sentí pena, porque digo, bueno, cambia su ilusión por un puñado de euros, bueno, con la beca. Claro, cada uno tendrá las circunstancias que tenga que hacer. Ya lo sé, pero yo, por ejemplo, en mi caso, que me tenía que trasladar desde Piedras Blancas hasta La Felguera, de lunes a viernes, ir y volver, bueno, tenía que madrugar un montón. Pero ahí superándolo, dándome un chute de cafeína todos los días, antes de empezar a la clase, algunas veces algún ronquido escucharé a Miguel, lo puedo reconocer. No muy alto, día... no muy alto. Pero bueno, ya venciendo todas esas dificultades y todas las excusas que nos podemos poner siempre, pero cuando de verdad tienes ilusión y ganas, no hay excusa que te desvíe del camino de perseguir el sueño. Y yo la verdad que, súper contenta por mis compañeros y compañeras, por el equipo aquí, Sara y todo el equipo de Barnalón. Vamos, chapó. Sara, vamos aprendiendo juntos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los candidatos? Porque, siempre quedan candidatos fuera, pero hay un a priori
que ya sepas, oye, mira, no cumplo las condiciones para poder apuntarme, por lo menos apuntar? Es importante recalcar también que todos aquellos proyectos que no son seleccionados para el banco no se quedan sin acompañamiento. El servicio del semillero de proyectos de Valnalón está permanentemente abierto todo el año, y entonces todos aquellos proyectos que no encajan en ese momento para estar en el banco de ensayos, reciben el asesoramiento y el acompañamiento para seguir trabajando ese emprendimiento desde el semillero. Eso es importante y se lo decimos a todo el mundo cuando se presenta, para que no sientan que es que su proyecto igual es que es menos viable o menos rentable. No. La selección del banco tiene que ver, para poder presentarse, es importante no estar dado de alta, no haber constituido la empresa todavía, eso es un requisito fundamental, aunque hay empresas que luego se dan de alta durante el proceso del banco, como fue el caso, por ejemplo, de Miguel, que antes de acabar el banco ya se dio de alta. O sea, que ya empiezas a pagar impuestos. Sí, ya, directamente. Lo que más me gusta es mi... Él tiene que o gana o empatar. Exacto. Miguel no pierde nunca. Se lanzó a la piscina directamente. Miguel tuvo que ser el primero en darse de alta de su promoción. Sí. Faltaría más. Es importante eso, tener un proyecto para desarrollar dentro de Asturias, ¿vale? Y estar en una fase en la cual el proyecto es todavía una idea, pero tiene que empezar a tomar forma. Para nosotros el encaje de la selección es persona y proyecto. La persona tiene que tener ciertas competencias para poder desarrollar ese proyecto, tiene que tener conocimiento técnico de lo que va a poner en marcha, tiene que tener cierta experiencia, formación, o sea, saber exactamente qué es lo que va a desarrollar un poco y cómo. Y luego el proyecto tiene que, ahí volvemos al IVA de nuevo, tiene que aportar un valor diferenciador sobre lo que ya existe en el territorio. Esa sí es una clave fundamental. Y esos son los requisitos más importantes. Vale, vamos a ser también un poco críticos, ¿eh? No todo es darnos jabón y comer muy bien, que sé que lo hacéis. Vamos a ser un poco críticos, ¿eh? Luego acabamos con buen sabor de boca, pero por lo menos, ¿en qué se podría mejorar? Críticos constructivos. Y te voy a meter en el compromiso, Laura. Vas a empezar. Sí. Bueno, lo hablábamos. ¿Qué es lo que menos te gusta o lo que se podría hacer de otra manera? Lo hablábamos el último día, ¿no? A gente que con proyectos como el caso de Lara, de Hábito Botánico, el hecho de poder hacer horas desde casa. Tenemos una parte obligatoria, otra parte que tenemos que dedicar allí, pero también poder hacer horas desde casa, por el caso de estos proyectos que necesitan trabajo de otra manera, que no es con ordenadores o que podemos dedicar en oficina, pues tener eso. Miguel. Todo está mal, no me gusta nada. A ver, los que me conocen aquí saben que soy una persona. A ver, que soy una persona a veces negativa. No es el caso de esto, porque de verdad que el proyecto ha sido increíble. Cosas negativas, al final todas las cosas negativas vienen en cuestión de recursos. O sea, ojalá pudiéramos tener más momentos donde al final el grupo es muy grande y a veces necesitamos espacio para nuestro proyecto más en concreto, único, porque todo esto se trabaja de una forma colectiva. Pero como digo, es una cuestión de recursos y de que no podemos tener a las personas que, por ejemplo, nos dan cursos o nos dan clases específicas para cada uno, aparte de las que damos para grupo. Pues sí, ojalá pudiéramos tener esa capacidad de poder trabajar cada uno más en el nuestro, además, pero como un añadido, no como como algo a cambiar, ¿no? Pero bueno, ya con los recursos que hay se hace muchísimo. Pili, ¿qué cambiarías? ¿Qué aportarías? ¿Qué es lo que menos te gusta? Pues lo tengo muy difícil, porque me ha gustado todo, pero sí añadiría el poder seguir trabajando en el espacio de coworking, o tener unas horas en las cuales, por ejemplo, Miguel o cualquier compañero o compañera, incluso yo, pudiéramos ir a ese espacio de coworking, trabajar, hacer sinergia con los compañeros, compañeras y con la red de emprendedores y emprendedoras. ¿Tomamos nota, Sara? Sí. Además es importante porque se hace evaluación semanal. O sea, cada semana hacemos evaluación precisamente de esto que tú acabas de hacer, que ha ido bien, y de hecho el banco va cambiando. Cada edición aporta a la siguiente y va cambiando cosas en la metodología, en el reparto de horas, en las formas de trabajar. Tienen que pasar 3 hitos en cada fase y lo hacen en público. Tienen reunión con expertos, tienen que presentar con los medios de comunicación,
tienen que presentar a otros compañeros. Es decir, ese contar el proyecto y contarlo bien y ir contándolo a más gente es otra de las fases que tienen que hacer para cobrar la beca. Hay que hacer las horas, presentar semanalmente el trabajo y pasar cada fase de hito. No te quiero contar los nervios, el estrés. Hay personas que hablar en público ha supuesto un reto, ¿no? Hay un compañero de la última edición, que nos lo va a contar ahora Laura, Yayo, con el proyecto de Mediaba, que cuando lo presentó por primera vez en el banco se quedó totalmente callado. Era incapaz de hablar en público. Wow, eso se tiene que pasar muy mal. Y ha hecho una tercera fase espectacular. Bueno, el último día ya era como Steve Jobs presentando el proyecto. No, si al final hay una evolución, ¿no? En todo, es mucho trabajo en muchos sentidos y ahí se vio el desarrollo, ¿no? que tuvimos todos, y sobre todo en el principio, pues claro, te enfrentas a presentar tu proyecto delante de gente desconocida que encima te va a criticar, ¿no? De cierta manera, te va a dar consejos o te va a decir qué cosas mejorar, qué no, y al final, pues eso, en el primer hito sobre todo, pues fue difícil, pero luego, claro, vas trabajando todas las habilidades y todo lo demás, y entonces ya al final, pues como digo, al final le hicimos una piña y nos apoyábamos unos a otros, y entonces muy cómodo. Vale, tenemos 30 segundos cada uno para animar o desanimar a compañeros y compañeras que puedan estar interesados en participar en este banco de ensayos. Empieza tú, por ejemplo, Laura, y así... Pues yo animaría a todo el mundo que tenga una idea, por extraña o rara que sea, que se apunte. Miguel. Yo suelo decir que ahora que se habla mucho de lo difícil que es el empleo propio y de las dificultades que tiene, a mí a veces me da pena ver cómo la gente encuentra dificultades que debería conocer, que ya están ahí, que tienes que saber que existen y no deberías de llevarte una sorpresa siempre negativa mientras estás haciendo el proyecto. Con lo cual, preparar y trabajar este ensayo es vital. Así que animo a todos los que tengan una idea a que preparen bien el proyecto y que sepan lo que hay para tomar decisiones adecuadas durante eso. Pili. Coincido con mis compañeros. Yo añadiría que no solamente basta con tener la idea, sino que hay que aterrizar esa idea. Y que del dicho al hecho hay un buen trecho. Hay que conocer bien ese camino para saber con qué nos vamos a encontrar y poder lidiar con las dificultades. Ese es el secreto del emprendimiento, desde mi opinión. Es que yo casi ya remato el programa. Me faltó la semana, ya no hablo más. Cada vez que habla Pilar, la cosa queda clara, ¿no? No, esa es la idea. Sara, para acabar, animar, como tú veas, lo que quieras decir respecto del proyecto del banco de ensayos. El banco de ensayos es para probar, así que todas aquellas personas que quieran probar, pongan o no luego su proyecto en marcha, serán bien recibidas con los brazos abiertos. 2 ediciones para el 26, la primera la abrimos en febrero. Sara Cillero, coordinadora general de Valnalón. Laura González Suárez, de El Cubo Sin Gluten, tienda y consultoría de productos sin gluten. Pilar González Tascón, de Pili, tu guía en la cocina para personas con discapacidad. Miguel Sánchez Cuervo, de Artemis, para la automatización de procesos en las pymes. Muchísimas gracias a los 4. La verdad que aparte de interesante lo que contáis, lo contáis muy bien. Gracias. Finalizamos de esta manera la primera parte de Asturias al Día. Dentro de un momentín más.